La obesidad, incluso en niños y adolescentes, es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Debido al incremento en su prevalencia, en la actualidad se puede considerar que la obesidad es la enfermedad crónica más prevalente en la infancia, ya que 1 de cada 3 niños españoles sufren sobrepeso u obesidad. Es muy importante prevenir su aparición y detectar factores de riesgo que puedan favorecer que los niños y niñas desarrollen la obesidad. Se ha demostrado que pequeñas alteraciones del comportamiento alimentario podrían estar detrás de esa tendencia a ganar peso de algunos de estos niños y niñas. Precisamente el objetivo del estudio Eat for Healthy Life, en el cual les invitamos a participar, es el de desarrollar herramientas que permitan a los pediatras y a los psicólogos detectar de forma precoz ligeras alteraciones del comportamiento alimentario. De esta manera podrían ser tratadas de forma rápida, evitando el desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria y de la obesidad. Los trastornos de la conducta alimentaria son complejos. Las causas pueden entenderse desde un punto de vista biológico, sociocultural o psicológico. Desde un punto de vista psicológico sabemos que estos trastornos se caracterizan por una forma de regular nuestras emociones a través de la comida. Esto genera problemas a nivel emocional, como puede ser problemas de depresión, de ansiedad, problemas a la hora de relacionarse con los demás y muchas veces también una baja autoestima. Hay distintas maneras de intervenir. Desde ya podemos enseñarles a los niños y adolescentes a regular sus emociones negativas de otra forma. También a implementar hábitos de alimentación más saludables. Pero sin duda lo que tenemos que hacer es intervenir de manera precoz. Aquí en Valencia hay 2 grupos de investigación pioneros en este área del conocimiento. Aquí, en el Hospital General, está la Unidad contra la Obesidad y el Riesgo Cardiovascular, a la cual pertenezco. Nosotros tenemos una amplia experiencia en el estudio de la obesidad y sus comorbilidades. Y por otro lado, el grupo de investigación Lapsitec de la Universidad de Valencia llevan más de 20 años de investigación en el campo de los trastornos del comportamiento alimentario y su relación con la obesidad. Además, ambos grupos pertenecemos a la Red Ciber de Obesidad y Nutrición, que es el instituto de investigación más importante que hay en este área del conocimiento. Para poder participar deberá firmar un consentimiento informado y acercarse al servicio de pediatría del Hospital General Universitario de Valencia. Una vez allí, se le hará un análisis corporal y se le administrarán una serie de cuestionarios sobre hábitos alimenticios, ejercicio físico y actitudes sobre el peso y la figura. Además, le atenderá una psicóloga que le hará pruebas de atención y de memoria para evaluar su rendimiento cognitivo. Por último, se hará un análisis de la microbiota intestinal y una extracción de sangre y análisis de orina. Todos estos datos serán almacenados de manera confidencial siguiendo la Ley de Protección de Datos vigente. Al finalizar las evaluaciones, se les entregará a cada una de las familias un informe personalizado con todos los resultados. Además, se les avisará si hemos detectado algún factor de riesgo en la familia de desarrollar obesidad. Y por supuesto, tanto los pediatras como los psicólogos vamos a estar dispuestos a responder a cualquier pregunta que les surja. Por todo esto, desde el Servicio de Pediatría del Hospital General de Valencia y desde el Grupo de Psicología de Lapsitec, les animamos a participar en este proyecto, porque con su colaboración aportarán su granito de arena en la lucha contra la obesidad infantil.